Señor Jesús, te damos gracias esta hora por este precioso y honroso privilegio que nos has permitido de compartir tu preciosa y poderosa palabra. Te suplicamos que descienda sobre nosotros y sobre tu pueblo un espíritu de revelación, Señor, para que cuando escuchemos el consejo de tu palabra podamos entenderlo, Señor. Al entenderlo, que lo podamos poner en práctica, Señor, y que cuando lo pongamos en práctica venga un cambio permanente y efectivo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, amado hermano, por permitirnos entrar hasta la comodidad de tu casa. También quiero agradecerle a Dios primeramente por este privilegio tan hermoso que nos ha dado de compartir su palabra, y también a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, porque nos ha confiado su púlpito. Gracias por este precioso privilegio. Quiero compartir un tema al que le hemos puesto por nombre Buenas Noticias. ¿Escuchaste bien? Buenas noticias. Cómo es de importante entender que en medio de este caos que se está viendo en el mundo, no solamente en un país, en una región, sino que en todo el mundo se está escuchando malas noticias, muertes, enfermedad, escasez, terremotos, volcanes haciendo erupción, y de repente cada una de las noticias que se escuchan alarman cada vez más y más y más a la población. Pero en medio de todo eso yo te traigo buenas noticias. La palabra de Dios está llena, repleta de preciosas promesas y de buenas noticias para su pueblo. Pero también hay buenas noticias para aquellos que ponen su confianza, que ponen su esperanza en el Señor Jesús. Quiero empezar con este pasaje de Hechos capítulo 20 y verso 20. Me llamó la atención porque 2020 es el año que estamos viviendo, 2020, y cabal este pasaje nos deja ver algo que está sucediendo en este tiempo. ¿De dónde van a salir las buenas noticias? Dice el verso en la versión Palabra de Dios para Todos: siempre hice lo que era mejor para ustedes y anuncié las buenas noticias acerca de Jesús públicamente y en las casas. Aquí vemos una verdad preciosa de que las buenas noticias son para publicarlas en las plazas, en las calles, fuera de tu casa. Pero viene un tiempo, que es el que estamos viviendo, que esas buenas noticias se están presentando en las casas. ¿Por qué digo esto? Muchos están compartiendo el mensaje de esperanza, muchos están predicando acerca de Cristo Jesús, estamos dando testimonio de las cosas hermosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces ese es un mensaje de buenas noticias. Lo que me llama la atención de este verso, Hechos 20:20, es de que cabal se empezó afuera y ahora el mensaje se está llevando en las propias casas. En nuestras casas se está llevando un mensaje de buenas noticias. Tal vez alguien dirá: pastor, pero yo no estoy predicando. No, pero a tu familia tú puedes compartirle las buenas noticias. Incluso a los que conocen del Señor, no digamos a los que no conocen del Señor Jesús, tú les puedes llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de buenas noticias. Entonces, quiero que veamos en la Biblia algunas buenas noticias. Yo sé que son muchas buenas noticias, pero quiero que veamos tal vez solo algunas. De todas escogí algunas que me gustan mucho, y hay otras que no las escogí, no porque no me gusten, sino porque no nos da el tiempo para poderlas leer todas. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Aquí vemos una buena noticia personal. Estaban hablando al profeta Isaías, y el profeta Isaías nos está hablando a todos nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. Le da un mensaje que nos llega a nosotros: ningún arma prosperará. La versión Dios habla hoy dice: no se ha inventado el arma que pueda destruirte. Entonces, esa es una buena noticia, amado hermano que me estás escuchando. No hay arma que pueda destruirte. Si estás en las manos del Señor, si estás en lo escondido de su refugio, si estás debajo de sus alas, ahí debajo de ese regazo del Señor, ahí estamos seguros. En ese lugar secreto, en ese lugar escondido, ¿verdad? Ahí estamos seguros. Hasta ahí llegan las buenas noticias. Ningún arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Entonces,
Esta es una buena noticia que es personal, pero también hay noticias que son congregacionales. Y quiero que veamos siempre el profeta Isaías, capítulo 40 y verso número 2. Dice, hablad al corazón de Jerusalén. Quiero que pensemos por un momento, hablarle al corazón de la iglesia y decirle a voces que su lucha ha terminado. Que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor está, si dice que tu lucha y mi lucha ha terminado, quiere decir que la lucha del Señor ha empezado. Entonces no te preocupes. Puede ser que tengas adversarios, puede ser que tengas enemigos, ¿verdad? Que parezcan que te van a destruir, que te quieren alcanzar. Pero como aquí dice que nuestra lucha ha terminado, la lucha del Señor empezó y Él es el que nos guarda. Y esa es la buena noticia que te traigo. Entonces vimos buenas noticias individuales, pero también hay buenas noticias congregacionales. Quiero que veamos otro par de buenas noticias, porque eso es lo que quiero darte esta noche. Buenas noticias, quiero darte buenas noticias, quiero hablarte de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. El profeta Nahum, capítulo 1 y verso número 15 dice: de las montañas viene un mensajero que trae buenas noticias, que proclama paz. Judá, celebra tus festivales, cumple lo que has prometido al Señor, pues aquel perverso nunca más te atacará, será completamente destruido. Aleluya. Esta es una buena noticia personal, porque le están hablando a Judá. Le están diciendo a Judá: no te preocupes, aquel que te atacaba ya no te va a atacar más. Como quien dice, tú ocúpate de alabarme, tú ocupa de adorarme. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, la buena noticia que le llega a los hijos de Dios es: alaba, adora mi nombre. Porque entonces así los enemigos que te estaban atacando, puede ser quizás el enemigo del temor, puede ser quizás el enemigo de la ansiedad, de la preocupación. Cuando tú y yo cantamos, cuando tú y yo alabamos al Señor, entonces viene esa fortaleza, desciende el Señor y nuestros enemigos empiezan a huir, se van en el nombre de Jesús. Entonces esa es una buena noticia que tú y yo podemos llevar a la casa, porque recuérdate que ahorita estamos en las casas. Aunque estamos saliendo, como nos enseñó nuestro apóstol, estamos congregados, ¿verdad? Virtualmente en muchísimos lugares. Y esa es la bendición que tenemos, que podemos llevar buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Jesucristo vino, que murió, pero que resucitó glorioso de la muerte. Y ahora esa buena noticia es para ti, para mí, para aquellos que no le conocen. Pero también la buena noticia es que Cristo viene, Cristo vuelve por su pueblo, vuelve por su iglesia, por la primicia que se ha consagrado, que se ha mantenido pura. Que el Señor nos ayude a poder dar esa talla. Esa es la buena noticia. Cristo viene, aleluya. Mira, ¿qué otra buena noticia? Quiero que veamos Isaías capítulo 40, verso número 9. Dice: sube a una montaña alta, Sión, mensajera de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, Jerusalén, mensajera de buenas noticias. Grita, no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Aleluya. Esta es una buena noticia congregacional. Están hablando a Sión y le están hablando a Jerusalén. Nosotros sabemos que la figura de Sión es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia aquí? Aquí está tu Dios. Dios está contigo. No te preocupes, no te alarmes por las noticias. Lo que tenemos que hacer es estar prevenidos nada más, ¿verdad? No tenemos que estar angustiados, preocupados, sino que preparados, porque en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo por nosotros. Lo que tenemos que hacer cada día es entregar nuestra vida, nuestra voluntad, rendirnos delante del Señor, pero entender que no te preocupes, porque aquí está Dios contigo. Aleluya, contigo está el Señor. Aleluya. Mira, también vemos en Mateo capítulo 28 y verso 6 otra preciosa buena noticia. Dice: esta noticia, dice, no está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ve del lugar donde yacía. Qué noticia más preciosa. Esta es una noticia personal, porque cuando le fueron a buscar
Ya no estaba ahí en la tumba, había resucitado nuestro Señor. Y esta es la mejor de las noticias, aleluya. Que Cristo ciertamente vino, ciertamente creció, tuvo su ministerio, ciertamente murió, pero también así tan cierto como es que murió, que resucitó victorioso al tercer día. Y esa victoria nos la da a nosotros. Nos da a nosotros que somos su iglesia esa victoria preciosa. Y ahora es una buena noticia que nos llega, pero que también nosotros podemos llevarle al pueblo, que también nosotros podemos llevarle a aquellos que tal vez no tienen esperanza. Buenas noticias, buenas noticias. Quiero que veamos otra noticia, pero esta es congregacional. Y siempre habla del Señor Jesús. Mateo 28:7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Aleluya, qué precioso. Porque vemos aquí que la buena noticia era para varios. Ahora, lo interesante de esto es que no todos creen y reciben o aceptan las buenas noticias. A veces es más fácil creer el daño que viene que la protección que Jehová nos da. A veces es más fácil creer a la enfermedad, que es una verdad mental, ¿verdad? Es una verdad, no lo podemos negar, es una verdad mental, pero le creemos más a una verdad mental que a una verdad espiritual, que dice que el Señor nos protege, que Él está con nosotros, que por sus llagas hemos sido curados, que en su sangre podemos tener limpieza, en su sangre podemos tener sanidad. Entonces, ¿por qué a veces no se creen las buenas noticias? ¿Por qué a veces no se escucha el mensaje? Ahora, este mensaje que nosotros compartimos en este tiempo presente que estamos viviendo, pero este mensaje fue predicado hace 2000 años y quiero que lo veamos acá en la Escritura. En la Escritura está todo. Este mensaje es un mensaje del pasado, le puse yo acá. ¿Por qué? Lucas capítulo 2 y verso número 10 dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hace 2000 años, un poquitito más de 2000 años, que el Señor Jesucristo vino, nació. Y esa fue una buena noticia, hace 2000 años. Pero como te decía acá, esta es una noticia del pasado. Si nos retrocedemos otros 2000 años más, o sea, hace 4000 años, también se dio esta noticia. Gálatas capítulo 3 y verso número 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, aleluya, ahí entramos tú y yo. Antes estábamos desechados de los pactos, de las promesas, pero en Cristo Jesús, cuando Él vino, nos acercó, hermano, y habiendo sido gentiles y desechados, venimos a ser amados, venimos a ser la iglesia de Jesucristo, aleluya. Entonces dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, las buenas noticias a Abraham hace casi 4000 años atrás, y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, aleluya. ¿Pero por qué? Por el descendiente que se llama Jesucristo, de ahí venía toda la línea. Entonces quiere decir que ahora tú y yo hemos recibido esas buenas noticias. Oh, qué precioso, qué hermoso, que antes que no teníamos oportunidad de nada, pero ahora en la gracia, en el favor del Señor, hermano, recibimos las buenas noticias. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, qué bueno ha sido el Señor con su pueblo, qué bueno ha sido el Señor con sus hijos, que Él trayendo este mensaje de buenas noticias a cada uno de nosotros, y nosotros creímos en Jesús, aleluya. Esa es una buena noticia. Entonces hemos visto entonces que la Biblia está llena de buenas noticias. En el pasado, en este presente, vimos también que las buenas noticias que el Señor trae es para bendición de cada uno de nosotros. Pueden ser bendiciones individuales, personales, o bendiciones o buenas noticias congregacionales. Pero el mensaje central de las buenas noticias es Cristo Jesús.
Ese es el mensaje central. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, nosotros tenemos que llevar este mensaje y entender que el mensaje central tiene un nombre y se llama Jesucristo. Aleluya. Romanos capítulo 1 y verso 3 dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, el mensaje central de las buenas noticias es hablar de Jesucristo. No debemos de escatimar. Ahora más que nunca podemos llevar este mensaje de buenas noticias y decirle a aquellos que están sin esperanza, a aquellos que tal vez se sienten angustiados o preocupados, o quizás que nunca han escuchado el mensaje del Señor. El mensaje de buenas noticias es que Dios nos ama a pesar de lo que está viendo alrededor del mundo, las noticias, todo lo que se está dando. Todavía hay un mensaje de esperanza, de buenas noticias que tú y yo como iglesia del Señor Jesús no podemos desechar, no podemos olvidar. Hay muchos que olvidan el mensaje de las buenas noticias y ya no hablan del Señor, ya no hablan de que el Señor quiere perdonar, que el Señor quiere rescatar, que el Señor viene pronto. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. De hecho, la Escritura dice que si nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que Jesucristo viene por su iglesia a arrebatarla, dice, el que tiene puesta esta esperanza en Él, dice, a sí mismo se purifica. Entonces esa es la buena noticia que yo te doy. Busca la pureza espiritual, la limpieza espiritual, una de las más efectivas armas, porque hay muchas armas espirituales que el cristiano puede tener, pero una de las más efectivas es la pureza espiritual, la limpieza espiritual. Contra eso no hay nada. Contra eso no hay nada. El Señor te guarda, el Señor te protege. Aleluya. Entonces, también la buena noticia es una instrucción que el Señor Jesucristo ha dado. Y fíjate cómo dice en Marcos 16:15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda la gente. Ahora, tal vez uno pensaba antes, ¿cómo puede uno viajar a todo el mundo? ¿Cómo podemos viajar a todo el mundo? Ahora ya se puede por medio de las redes sociales. Podemos estar aquí, podemos ir a otros países, a otras naciones, ¿verdad? Nos ven en un vehículo, nos ven en un teléfono, nos ven en relojes inteligentes, ¿verdad? Nos pueden ver en cualquier lugar. Y ¿sabes qué es lo más precioso? Que los que no hablan nuestro idioma solo presionan un botón y automáticamente el sistema empieza a traducir. Qué precioso. O sea, de que nosotros hemos llegado el mensaje, saber hasta dónde. Aquí dice, anuncia las buenas noticias a toda la gente. La buena noticia es que no te alarmes, no te preocupes. Cristo viene. Ya lo tienes en tu corazón. Si ya lo tienes en tu corazón, no te preocupes. Pero si no, todavía hay una esperanza. Déjalo entrar para que Él pueda salvarte y ser el Señor de tu vida. Y entonces tú también puedas ser portador de buenas noticias. Ahora, quiero que me acompañes a Proverbios porque quiero que veamos qué es lo que produce en nosotros, qué efecto produce las buenas noticias en cada uno de nosotros. Por eso es de que debemos de procurar nosotros siempre ser portadores de buenas noticias. Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Qué interesante este verso porque dice que los huesos se fortalecen cuando traemos buenas noticias, cuando nos dan buenas noticias. Qué impresionante es de que cuando a alguien le dan una muy mala noticia, algunos hasta se desmayan, ¿verdad? Se le doblan las piernas y se pueden desmayar. Pero dice aquí que las buenas noticias fortalecen los huesos. Nosotros entendemos que los huesos podemos verlo como figura del espíritu, porque dice que ahí adentro está el espíritu, ¿verdad? El espíritu humano. Entonces nuestro espíritu se puede fortalecer por medio de buenas noticias. Hay mensajeros que dicen que con una sola palabra pueden sostener al abatido, al afligido.
Quiere decir de que hay otro tipo de mensajeros que con una sola mala noticia también derriban a cualquiera. Tú y yo, amado hermano, y tú que me estás viendo en este momento, debemos de ser portadores de buenas noticias. Portadores de buenas noticias. Ya no más malas noticias. Por favor, no quiero que me malinterpretes, una vez más lo digo, ¿verdad? Porque lo que se escucha ahora, prendes las noticias, prendes el televisor y lo que se escucha son solo malas noticias. Muerte, enfermedad, escasez, que va a venir esto, que va a venir lo otro. Pero nosotros la iglesia ya debemos de estar preparados para eso. Debemos de entender, sin ser pesimista. Mira, sin ser pesimista, debemos de entender que el mundo no va a mejorar, el mundo no se va a poner, no va a cambiar para bien. Esto va a ir involucionando cada vez más. Porque lo que se está preparando es una plataforma para que se levante aquel inicuo, ¿verdad? Que es el anticristo. Todo se está preparando para que haya un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial, que se quiera adorar a un solo Dios, entre comillas, ¿verdad? Eso es lo que se está preparando ahora. Pero nosotros, los portadores de buenas noticias, ya sabemos que Cristo Jesús viene y que Cristo está dentro de nosotros. Por eso es de que debemos de llevar esas buenas noticias para que aún los huesos, el espíritu de aquellos que quizás está debilitado, sea fortalecido con las buenas noticias de Cristo Jesús. Tú y yo no debemos de perder el tiempo. No debemos de escatimar el hablarles con palabras, pero sobre todo con vivencia, con ejemplo de cada uno de nosotros. Porque hablar es bien fácil. Cualquiera puede decir, oh, cuidadito, sí, aquí y allá, pero ¿y su vida cómo vive? Este tiempo que estamos viviendo, iglesia, debemos de entender que no es como comenzamos nuestra carrera, sino cómo vamos a terminar nuestra carrera. El apóstol Pablo dijo, he terminado mi carrera con gozo. He acabado, he terminado con alegría, con gozo. Así es como nosotros debemos de terminar nuestra carrera. Sea que el Señor nos arrebate o sea que nos vayamos con el Señor. No sé cuál de las dos va a ser primero. Pero anhelamos que el Señor nos lleve, que el Señor nos arrebate. Pero debemos de haber corrido y estar contentos y terminar nuestra carrera con gozo. Amén. Mira cómo dice Mateo 4:23. Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos entonces que los portadores de buenas noticias, aquí dice que se iba sanando toda enfermedad física y toda dolencia en el alma, en el espíritu. A veces como que hay más, como que hay más alarma, como que se ve más poderoso quizás una sanidad en el cuerpo que una sanidad en el alma. Pero el Señor, como Él opera y trabaja de formas como nosotros no trabajamos, ¿verdad? Dice, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tan altos son los pensamientos, tan bajos son los de nosotros. Que nosotros a veces pensamos más en lo exterior, pero Dios dice que ve lo interno. Él ve lo de adentro de cada uno de nosotros. Quiere decir que Él, si no sana un cuerpo, es porque todavía está trabajando internamente en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para que podamos salir de la prueba aprobados. Porque hay quienes salen de la prueba reprobados y por eso están constantemente, ¿verdad? Constantemente metidos en esa prueba y no salen hasta que se desgastan. Pero tú y yo debemos de entender que cuando recibimos o somos portadores de buenas noticias aquí, entonces va a venir una sanidad. Puede venir una sanidad física, claro, en el nombre de Jesús, porque el Señor sanaba físicamente. Pero aquí dice, anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo? Anunciando el mensaje, dando palabras de buenas noticias, dando buenas noticias. Así se iba sanando la gente. De tal manera que hay muchos que solamente con el escuchar la palabra de Dios se sanan físicamente. Muchos se sanan internamente, en su alma, en su espíritu, al escuchar el mensaje de la palabra.
Pero por eso es de que tú y yo debemos de ser portadores de buenas noticias en todo tiempo y en todo lugar. Aquí dice que iba a las sinagogas, es decir, en la iglesia se puede hablar un mensaje precioso, aunque ahora no nos estamos reuniendo en iglesias literales, pero sí en congregaciones virtuales donde estamos llevando un mensaje de buenas noticias que nosotros podemos, imaginémonos, este mensaje lo podemos compartir y el que lo comparte uno, lo comparte otro, y cuando nos damos cuenta el mensaje se compartió y así las buenas noticias se riegan por todos lados. Y el mensaje de buenas noticias es: Cristo Jesús te ama y Él murió y resucitó por ti, aleluya. Mira, estamos viendo qué es lo que produce las buenas noticias en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 3 y verso 18 dice, mira, este me gustó mucho porque dice: Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Animaba a la gente a cambiar. Las buenas noticias nos tienen que cambiar. Se tiene que ver un cambio, porque no puedo yo, como portador de buenas noticias, estar sonriendo, mire, Dios le ama, cambie, si yo sigo siendo el mismo vecino amargado de toda la vida. Ay, no, las buenas noticias traen un cambio a la vida de las personas. Las buenas noticias de Cristo Jesús nos han cambiado por completo la vida, la manera de pensar. Y eso es el éxito de las buenas noticias. Cuando usted y yo vemos, no el cambio, usted no procure ver el cambio en su hermano. Los esposos no procuren ver el cambio en su esposa, sino que procuremos cada uno ver el cambio en nosotros mismos primero. Que nuestra vida haya cambiado delante de Dios, porque entonces no vamos a ser buenos o dignos portadores de buenas noticias. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. A veces se lleva el mensaje: mire, si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno si no cambia. Claro, si no cambian, eso es lo que va a pasar. Pero también tenemos que animar a la gente y decirle: mire, ese es su problema, solo Dios se lo puede resolver. Ese carácter que tiene, solo el Señor se lo puede cambiar. Ese dolor que tiene, solo Dios se lo puede sanar si usted le entrega su vida a Jesús. Y este mensaje, aunque pareciera evangelístico, estoy llevando buenas noticias para todos, no solo para los que no conocen del Señor, sino para el pueblo cristiano. Para aquellos que hemos sido salvados también son las buenas noticias. Puede hacer que tengas un dolor en tu alma que no haya sido sanado. La sangre de Cristo te lo puede sanar. La presencia del Señor te puede sanar, te puede ayudar. Ahora bien, mira cómo dice Marcos 1:15. Estamos viendo lo que produce en nosotros las buenas noticias. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en las buenas noticias. ¿Qué es lo que produce entonces en nosotros las buenas noticias? Cambio de manera de pensar y de manera de vivir. La palabra es bien clara. Cuando nosotros hemos recibido el mensaje de las buenas noticias, el Señor nos cambia hasta la manera de pensar. A veces somos tan negativos para todo, tan pesimistas. No voy a poder, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Y no quiero que pienses que te estoy dando que tengas un pensamiento positivo toda la vida, porque el mismo Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos y les dijo: así como a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Así como a mí me negaron, también a ustedes los van a negar. Lo que el Señor estaba diciendo es que estaba preparando a aquellos hombres de antaño, ¿verdad? Para que cuando viniera la prueba supieran que deberían de confiar en Dios. Y ese es el mensaje central de las buenas noticias. Que todos debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre en el cual nosotros podamos obtener salvación más que en el nombre de Cristo Jesús. No hay otra esperanza más que poner toda nuestra vida en el Señor. Dice la Escritura que el que confía en Dios jamás será avergonzado. Entonces, este tiempo que estamos viviendo
es para que todos pongamos nuestra esperanza en el Señor. Mira, quiero terminar casi con esto. Tengo un par de versos más. Isaías 52:7 dice: qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que le dice a Sión: tu Dios es Rey. ¿Qué significa esto? Entonces, que un mensajero de buenas noticias, dice, debe tener un caminar bueno delante de Dios. Dice, qué hermosos son los pies de aquel que trae el mensaje de las buenas noticias. Porque entonces nosotros debemos de cuidar nuestro caminar, amado hermano. Debemos de ocuparnos de cuidar nuestro caminar. Si hasta ahora hemos caminado bien delante de Dios, pues pidámosle al Señor que continuemos en nuestra carrera así. Si tal vez tú te alejaste del Señor, retrocediste en tu búsqueda, quizás caíste o te alejaste de Dios, este es un mensaje de buenas noticias para ti. Es un mensaje de esperanza de que Jesucristo te puede atraer, te puede llamar hacia su camino una vez más y te puede limpiar. Entonces, nosotros como mensajeros de buenas noticias, tú y yo, hermano, que somos mensajeros de buenas noticias, debemos de cuidar nuestros pies. Cuando la Biblia habla de hermosura, pues obviamente habla de algo visual, pero también se refiere a lo espiritual, que es la santidad, la pureza. Debemos de caminar en santidad, en pureza delante de Dios. Solamente así vamos a llegar a ser verdaderos portadores de buenas noticias. Quiero darte uno más. ¿Cómo nosotros como mensajeros de buenas noticias, qué característica debemos de tener? Isaías 61:1. Este es precioso, porque dice: el Señor ha puesto su espíritu en mí porque me ungió con aceite. Aleluya. Dice, para anunciar las buenas noticias a los pobres. Qué hermoso. Dice, el Señor me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Quiere decir que el mensaje de buenas noticias, o más bien dicho, el mensajero de buenas noticias, ya vimos que tiene que tener su caminar bien, tiene que caminar en santidad, en consagración delante de Dios, pero también dice que tiene que ser ungido, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y esto me lleva a decirte, amado hermano que me estás viendo, iglesia de Cristo que nos ves, es de que debemos de buscar la amistad con el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 Corintios 13:14 que nosotros debemos de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Comunión es amistad, es coinonía con el Espíritu de Dios. Solamente teniendo esa amistad con el Espíritu Santo podemos nosotros llegar a ser portadores de buenas noticias. ¿Dónde? Afuera, pero ahora en este tiempo en las casas. En nuestras casas debemos ser portadores de buenas noticias. Con nuestros hijos, en nuestra familia, portadores de buenas noticias. Llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de esperanza. Ahora bien, quiero que veamos este otro. ¿De qué otra forma, qué otra característica debe tener el mensajero de buenas noticias? 1 Tesalonicenses capítulo 3 y verso número 6. Pero ahora Timoteo, quiero que entendamos este verso. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Quiere decir que el apóstol Pablo lo envió y regresó. Fíjate bien, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe, de vuestro amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros. Añoramos vernos como también nosotros a vosotros. Mire, este verso como que está ahora puntual, ¿verdad? Añoramos vernos entre los hermanos, entre las congregaciones que asistimos, ¿verdad? Añoramos tener esa comunión, esa coinonía entre cada uno. Pero mientras eso viene, debemos de ser portadores de buenas noticias. Pero entonces, aquí, ¿a qué características se refiere
el apóstol acerca de Timoteo. Dice, ha regresado de vosotros a nosotros. Quiere decir que fue fiel. Regresó con el apóstol Pablo. Fíjate de que una de las características que más sobresalen en el Señor es la fidelidad. Cuando Dios ve que su pueblo es fiel, derrama bendiciones sobre ellos. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 17 y verso 14 que con él están, que con el Cordero están los llamados, los escogidos y los fieles. Para aquellos hermanos que les gusta la matemática y que la entienden bien, vemos que son llamados, escogidos y fieles. Son tres elementos, tres partes que hacen un total de 100%, tres partes que hacen un 100%. De ese 100%, el Señor llama y el Señor escoge. Esto hace un 66%, dejando a la fidelidad en un 33%. En este ejemplo que te quiero dar a entender, quiero que lo veamos. No que uno, con 33% que sea fiel basta, Señor. No. Porque en realidad ese es el 100% que el Señor está pidiendo de la fidelidad. Pero en este ejemplo yo quiero que veas que el Señor nos llama, el Señor nos escoge y tú y yo decidimos ser fieles a Dios. Ahora, este número 33 es bien interesante, bien precioso, porque la máxima demostración de fidelidad en amor del Señor Jesús fue muriendo en la cruz a la edad de 33 años. O sea que el número 33 en realidad nos marca a nosotros el grado mayor de fidelidad en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor? Cada uno de nosotros debe, si ya sabe que ha sido llamado, si ya sabe que ha sido escogido, si ya sabe que el Señor lo llamó y lo escogió, lo que nosotros debemos de hacer es pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, al Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros, para que podamos caminar en fidelidad, para que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Y es ahí donde yo quiero que tú que me estás viendo ahí, tú que estás ahí en tu lugar, la buena noticia que te traigo es que Cristo viene pronto. El Señor viene, Él lo ha prometido, pero también ha dejado a su Espíritu Santo para que tú y yo podamos caminar en fidelidad como a Él le agrada, para que cuando Él regrese podamos irnos con Él. Entonces, la fidelidad, el ser fiel, es decisión tuya y decisión mía. De todas estas buenas noticias que te he dado, tal vez, si tú dirás, bueno, me voy a quedar con una, quédate con sé fiel. Sé fiel. Aún dice hasta la muerte. Porque el Señor eso es lo que está pidiendo de su pueblo ahora, fidelidad. Oh, que el Espíritu de Dios nos ayude a poder dar esa talla de fidelidad que Él quiere para que podamos estar con el Señor, para que nuestra vida haya valido la pena aquí en esta tierra, aquí en este tiempo que estamos viviendo, aprendiendo a ser fieles delante de Dios. Porque Marcos 8:35 dice, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por las buenas noticias, la salvará. ¿Qué significa esto? Hay quienes quieren mantener su vida alejada de Dios, su vida sin compromiso delante de Dios. Entonces están salvando su propia vida, pero al salvar ese tipo de vida, pierden la vida que el Señor les da. Pero cuando hay alguien que decide en fidelidad decirle, Señor, yo me voy a alejar de mi vida pasada, me voy a alejar de todo aquello que a ti no te agrada, con la ayuda de tu Espíritu Santo, entonces perdemos esa vida, pero ganamos la vida del Señor Jesús en nosotros. Entonces,
A este punto, yo quiero decirte que de ti depende ganar o perder esa vida en Cristo Jesús. Y yo quiero orar por aquellos que quieran decirle hoy al Señor: Señor, quiero ganar mi vida en ti. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque eres un Dios bueno y eres portador de buenas noticias. Nos has dado a tu Hijo, nos has dado al Espíritu Santo y nos has dado la mejor noticia de todas, que pronto vienes y nos llevas. Por favor, ayúdanos, Señor, a que podamos dar esa talla de fidelidad delante de ti. Señor, que al dar esa talla de fidelidad delante de ti podamos estar contigo. Es el anhelo de nuestro corazón. Y oramos, Señor, por aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes que hoy están diciéndole al Señor: Señor, quiero caminar fiel. Quiero ser fiel delante de ti, Señor, para que un día, cuando se escuche ese shofar en el cielo, podamos salir arrebatados y encontrarnos en las nubes contigo y de ahí irnos en el arrebatamiento, Señor. Por favor, mira a tu pueblo en este día, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tal vez tú, amigo, que nos ves y que no sabías nada de esto, pero que tú deseas, tú quieres estar con Dios porque has entendido el mensaje de las buenas noticias. ¿Por qué no entregas tu corazón y le dices, repite esta oración conmigo, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo o tu hija hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de ahora no solamente has recibido la buena noticia en tu corazón, sino que tú ahora también te conviertes en portador de buenas noticias. Y ese es el mensaje que tú tienes que llevar a todos aquellos: que hay una esperanza, hay una salida, hay alguien que nos ama con amor eterno y que se llama Jesucristo. Así es de que, amados hermanos, recuérdate, tú y yo somos portadores de buenas noticias. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.